muchas gracias por habernos agendado este debate. A los funcionarios de la administración que se encuentran atendiendo el mismo, agradecerles su presencia, y a los invitados, alcaldes y alcaldesas locales de la localidad presentes. Sí, definitivamente muy duro ese relato de los dos colegas. Esperamos que lo hagan un poco más extenso en alguna sesión del Consejo de Bogotá. Creo que este debate, concejal Torrado, pues complementa el suyo o coincide en algunos de los apartes que usted en muy buena hora le presentó a este Consejo de Bogotá. El estado de los andenes y ciclorrutas en Bogotá, con un poco de más énfasis en los andenes. ¿Y por qué? Porque vamos a demostrar cómo el mayor número de viajes en Bogotá se hace a pie. Entonces, si uno no estimula el caminar con una política de mejoramiento de los andenes, pues seguramente la ciudad soñada, con la cual yo estoy de acuerdo con ese sueño, la ciudad soñada de los 15, de los 20 o de los 30 minutos, difícilmente se logra, a no ser que siempre utilicemos otro modo de transporte. Pero el caminar es un modo de transporte que lo debemos estimular en una ciudad como la nuestra. Lo primero es que quiero empezar manifestando que al cuestionario, señores funcionarios, en ninguna de las respuestas al mismo hubo consignaciones sobre datos sobre la localidad de Sumapaz. En ninguno de lo que ustedes nos facilitaron a través de los informes a esas respuestas del cuestionario. Y esto pues me preocupa. Es tanto que yo tengo, o nuestra bancada tiene un debate que lo hemos titulado Sumapaz también es Bogotá, porque hoy creo que este debate es necesario para la ciudad y espero que próximamente ese debate sea también agendado. Rápidamente unas estadísticas. De acuerdo con la encuesta Movilidad 2019, se realizan 13.359.728 viajes diarios totales de las personas que habitan en la ciudad de Bogotá. De estos viajes, el 23%, como está ahí en la gráfica, el 23% son realizados a pie. Esto significa que casi 1 de cada 4 viajes en la ciudad es realizado a pie. Eso es muy importante tenerlo en conocimiento. 2, hay un diagnóstico de los desplazamientos a pie. En la misma encuesta también se evidenció que los viajes a pie son realizados en su mayoría por mujeres, con un 61%. Y la encuesta también muestra que los niños y las niñas y adolescentes son el grupo que más viajes a pie realiza, con el 30%, seguido de los adultos en edades comprendidas entre los 40 y los 60 años. Esto es muy importante tenerlo en consideración. ¿Quiénes más se movilizan a pie, que son como los extremos del ciclo de la vida, de alguna manera? Y los andenes, pues deben tener unas infraestructuras muy acordes para la atención de esas poblaciones. La niñez, los adultos mayores y las mujeres en distintas condiciones en un momento de su vida. Por ejemplo, las mujeres en estado de embarazo, que necesitan tener unas infraestructuras, ¿sí?, agradables y bien mantenidas en la ciudad de Bogotá. Y las localidades donde se realizan la mayor parte de esos desplazamientos a pie son Suba, Kennedy y Bosa.
Sobre el inventario de andenes, también rápidamente. De acuerdo con las respuestas, a diciembre 31 del año 2020, ¿por qué a diciembre 31 del año 2020? Porque este es un cuestionario que estuvo aprobado en el Consejo hace exactamente, va a tener un año, entonces los datos tienen que ver con esa información. Era de 28.019.000 metros cuadrados. Y Bogotá tiene, según el Instituto de Desarrollo Urbano, en su cartilla de inventario, un poco menos de esa población, de ese metraje, de esos metros cuadrados de andenes. Ahí la pregunta que debe responderme el señor director del IDU, a quien le agradezco su presencia, es ¿por qué esa diferencia? ¿Sí? Una diferencia menor de 17.900 metros cuadrados, es decir, se redujeron los metros cuadrados de andén en Bogotá. 3. Las condiciones de los andenes en la ciudad de Bogotá también es lo que a mí más me interesa para relacionarlo con esa estadística de quiénes son los que más se mueven con esta modalidad en la ciudad de Bogotá. La información de diagnóstico corresponde a junio de 2018, señala que en Bogotá el 52% de los andenes de la ciudad se encuentran en regular o mal estado. Más o menos unas cifras similares al mal estado regular de la malla vial de la ciudad que informaba el señor concejal Torrado. Son como similares esas debilidades en materia de el estado de los andenes. Esto significa que de los 27.310.000 metros cuadrados de andenes a los que se les realizó el diagnóstico, 14.256.000 metros cuadrados se encontraban en regular o mal estado. Entonces, la solicitud acá en concreto a la administración distrital es que nos explique cuándo se realizará el siguiente diagnóstico de las condiciones de los andenes en Bogotá y cada cuánto se va a realizar. Esa es una información pues que tiene que indudablemente estarse alimentando y actualizando. Condiciones de los andenes en las localidades. Hay que llamar la atención que en la localidad de Antonio Nariño el 70.6% de los andenes se encuentra en regular o en mal estado. Es seguida por Barrios Unidos y por Rafael Uribe, mientras que las localidades que tienen mejor estado son La Candelaria, Santa Fe y Ciudad Bolívar, que lo vamos a verificar esta información según las respuestas dadas por la Administración de Bogotá. La georreferenciación por localidad de andenes en regular y en mal estado. Ese mapa que estamos viendo ahí, de los andenes en regular y en mal estado, en las localidades de la ciudad, de las 19 localidades que fueron informadas, porque ya dije que la localidad de Sumapaz, sobre la localidad de Sumapaz no recibimos ningún tipo de información al cuestionario. En 10 de ellas, más de la mitad de los andenes se encuentra en esa categoría, en regular y en mal estado. Y yo me uno a la pregunta de Torrado, el concejal Torrado, ¿sí? ¿Qué se considera para la administración? También para este caso de los andenes, el estado de bueno, excelente, regular o mal estado. Eso nos lo pueden decir como en una sola respuesta para los dos cuestionarios. 16 de las localidades están por encima del 40% de andenes en regular y en mal estado. De andenes, estamos hablando de andenes. Solo Ciudad Bolívar con el 39%, Santa Fe también con el 39% y La Candelaria con el 20% están debajo de esa preocupante estadística. De las 6 localidades con mayor número de viajes a pie, ¿sí? Por eso esa información de las localidades con mayor número de viajes a pie, en la ciudad, de acuerdo con la encuesta movilidad,
4 de ellas están entre las localidades con mayor porcentajes de andenes en mal estado. ¿Sí? De donde más se mueve la gente a pie, no encuentran una infraestructura en buenas condiciones para garantizar ese desplazamiento. Entonces, allí se requiere una atención específica y permanente en esas localidades donde la población se mueve más a pie que por otro modo de transporte, y como consecuencia de ello, entonces, la mayor preocupación de la ciudad deberá entonces atender prioritariamente esas localidades para facilitar indudablemente ese desplazamiento que no genera ningún tipo de contaminación para la ciudad de Bogotá. Ese es el modo de transporte más limpio, ¿sí? El caminar. Entonces hay que ofrecerle, doctora Marisol, pues las mejores condiciones a la ciudadanía que mayoritariamente se desplazan en una cifra superior al 23% de ese modo en la ciudad de Bogotá. Ahí hay unas fotos de andenes para decir lo siguiente. Uno de los elementos que preocupan las respuestas al cuestionario de la proposición es que ninguna de las entidades respondió cuál es el déficit de andenes por localidad. Eso es muy importante, señores del gobierno, que ojalá en su intervención o de manera escrita nos lo hagan saber más adelante. Esta información es fundamental para establecer los sectores de la ciudad que son más afectados por su falencia, proyectar los costos y realizar su priorización. Por las entidades que deben responder por esto, porque como que uno no sabe definitivamente quién es el que tiene que responder por esto. Los fondos de desarrollo local, el IDU, la unidad de mantenimiento vial, etcétera. Esos dos ejemplos de la gráfica, el primero es de un sector en inmediaciones de la calle 13 con avenida Ciudad de Cali, en donde el andén desaparece, ¿sí? De un momento a otro no tiene continuidad. Y la otra fotografía es en la zona del barrio Santa Cecilia de Fontibón, donde pasa algo similar. De una cuadra a otro el andén desaparece, no hay continuidad. Y eso también pasa, doctora Mafe, también con algunas ciclorrutas, ¿sí? No tienen continuidad en algunos sectores de la ciudad. Todas las personas a veces tienen que coger la bicicleta, ponérsela al hombro y buscar dónde continúa. Los costos de mantenimiento y reparación de la infraestructura vial, de la infraestructura peatonal. Esta es una cifra que es muy importante y uno se pregunta de quién es la responsabilidad. También del Consejo de Bogotá, de la administración que no nos trajo una propuesta en concreto en esa materia, porque no se tenían seguramente el déficit de andenes, etcétera. Los costos requeridos para llevar a un estado óptimo la infraestructura para los peatones, responsabilidad del IDU, es de 1.806.549 millones de pesos. Imagínense la cifra, para poner en buen estado los andenes de la ciudad. Estos costos permitirían, en esa cifra, permitirían hacer el mantenimiento rutinario de los andenes que se encuentran en buen estado, porque hay que hacerles mantenimiento. El mantenimiento periódico de los andenes que se encuentran en regular estado y la rehabilitación y reconstrucción de andenes en mal estado. Lo preocupante de la respuesta es que se confirma que el actual plan de desarrollo que se aprobó por este Consejo destinó un rubro para la conservación de andenes que asciende a 93.338 millones de pesos para el cuatrenio,
para la conservación de andenes, esa cifra para los 4 años, esto representa solo el 5.16% del presupuesto necesario para tener los andenes en un estado óptimo. Porque, repito, la cifra para mantenerlos en un estado óptimo es de más de 1.800.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esa es la pregunta. Ustedes van a presentarle al Consejo de Bogotá en materia presupuestal, o va a haber una adición presupuestal, o va a haber un ejercicio de valorización, o va a haber un cupo de endeudamiento. ¿Cuáles son las fuentes de financiación o de los recursos ordinarios de la ciudad en materia de presupuesto? ¿Cuáles son las fuentes de financiación para lograr arreglar en su totalidad y hacerle mantenimiento, rehabilitación y construcción de nuevos andenes en la ciudad de Bogotá? O si no, pues nos quedamos aquí. Así de concreto es, como pasa con la malla vial, ¿sí? Yo llevo ya 4 periodos en el Consejo de Bogotá y uno de los primeros debates que yo hice fue el de la malla vial. Y en esa época, el gobierno de la época nos decía, es que se requieren 11 billones de pesos para mantener la malla vial de Bogotá, hace 14 años. Y hoy como que la cifra es un poquito menos, pero supera los 7 billones de pesos. Entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? El problema de la malla vial y el problema de los andenes, si las dos cifras suman aproximadamente 10 billones de pesos. Entonces, miremos entre el Consejo de Bogotá y la administración si hay una salida con unos recursos más fuertes que vayan definitivamente resolviendo esa problemática. O si no, pues nos quedamos aquí haciendo el debate y dando respuestas y nos vamos tranquilos y no pasa nada. Bueno, los principios, yo he venido empecinado precisamente en un proyecto de acuerdo, ustedes lo saben, señora secretaria de Ambiente, muchas gracias por estar también acá, que se vuelva realidad. Sí, yo sé que hay dolientes de la malla vial, yo también lo soy, sobre todo en los barrios pobres, donde usted también va y camina y se pone botas. Yo no uso muchas botas de las mantaneras ya, pero sí zapatos fuertes en la parte baja, ¿no?, para poder caminar por algunos sectores, pero ahí hay dolientes de la ciclorruta, me gusta eso, muy bien, ¿sí?, muy bien, pero a veces no hay dolientes de los andenes. Entonces nosotros estamos ya a un segundo debate, para que tengamos el acuerdo donde va a haber unos lineamientos de política pública de movilidad que se denomina desde nuestra propuesta en Bogotá, primero el peatón, ¿sí? Es un proyecto de acuerdo muy importante que resuelve muchos problemas, incluido problemas de salud, porque se disminuye indudablemente la situación de contaminación. Ahí es concretar la propuesta de trabajar por una ciudad limpia, ¿sí?, más allá de otros debates, sí, metro, por supuesto, líneas férreas, buses eléctricos, por supuesto, eso estamos comprometidos de alguna manera con eso, pero yo sigo insistiendo que facilitarle al peatón su desplazamiento sí que es clave con la ciudad, con unos ejes estructurales, que haya una cultura integral para la movilidad, una ciudad caminable y accesible, una movilidad segura, sostenible y saludable. Y para lo que invitamos seguramente a la señora secretaria de Ambiente, en los andenes pues hay unos problemas, ¿sí?, que involucran a la Secretaría de Ambiente y al Jardín Botánico, sobre todo por unos arbolados, que yo lo resumo en lo siguiente. El Jardín Botánico y la Secretaría de Ambiente, ahí hay unas gráficas que se pueden observar unos efectos, seguramente porque hay una inadecuada selección de especies o de individuos arbóreos que se plantan en algunos sectores de la ciudad.
y afectan a los andenes. 2, porque ese uso de especies de porte arbóreo alto en franjas y mobiliario menores a los 0.8 metros, pues también generan unos problemas. Porque el distanciamiento entre los árboles no es el indicado, porque hay desconocimiento de los requerimientos de espacio de los individuos arbóreos, especialmente de sus raíces. Entonces yo sí llamo ahí la atención que ahí sí tiene que haber un propósito de vigilancia, o la pregunta en concreto es ahí, ¿quién siembra esos árboles? ¿Quién los autoriza? ¿Sí? Para que precisamente no se impacte negativamente los andenes en algunos puntos de la ciudad de Bogotá. Ahí hay una descoordinación entre algunas entidades, el que hace la infraestructura de los andenes y el que permite o no, ¿sí?, un arbolado en la misma infraestructura o cerca a ella. Dejo ahí un poco lo de los andenes y paso ya para ir finalizando, señora presidenta, el tema que tiene que ver con las ciclorrutas y bicicarriles. Sí, este es un modo de transporte que también lo aplaudimos, ¿sí? El más económico, caminar. Uno no tan costoso, usar la bicicleta. Los demás modos de transporte son más costosos. Así de concreto es. Y menos saludables. Y menos saludables. Entonces hay que ponerle cuidado a esa situación para garantizar, señor secretario de Movilidad y señor director del IDU, para garantizar el cumplimiento de la meta que se estableció. Yo sé, y en eso no es que me aparte de otras críticas, también las hemos hecho, pues que la pandemia pues afectó el desarrollo de algunas obras en la ciudad de Bogotá. Eso para mí no está en discusión, pero indudablemente tenemos que acelerar lo que se detuvo por efecto de la pandemia, ¿cierto? Y lograr la totalidad de los kilómetros de ciclorrutas, porque en el año 2021, en 6 meses, solo se acondicionaron 6 kilómetros más de bicicarriles y no se amplió la red de ciclorrutas de ninguna manera. Es decir, se podría estar incumpliendo, como está demostrado en el plan de desarrollo que quedó establecido, la construcción de 280 kilómetros de infraestructura y cómo se espera. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se logrará ese objetivo en lo que resta de esta administración? Y también las condiciones de las ciclorrutas por las localidades. La condición de la ciclorruta en la ciudad es menos difícil que la de los andenes, eso también tengo yo que admitirlo. Pese a esto, hay localidades que muestran unas estadísticas mayores. Entonces hay el mal estado de algunas ciclorrutas, porque indudablemente hay unas ciclorrutas que se beneficiaron, o localidades que se han beneficiado más que otras. Entonces, localidades como Ciudad Bolívar, Suba, Antonio Nariño, Usme, son localidades que tienen en peor estado las ciclorrutas, y las que los tienen en mejores condiciones, San Cristóbal y Teusaquillo. Bueno, entonces a eso tiene que ponérsele cuidado. Y por eso la georreferenciación por localidades ciclorrutas en regular y en mal estado. Entonces ya lo manifestamos, que las estadísticas son desfavorables. Las localidades como Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Usme, donde residen gran parte de la población de la ciudad, muestran las peores estadísticas, ¿sí? Fíjense, Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, donde vive la mayor población, pero además de que vive la mayor población, es la de condiciones de vulnerabilidad y de mayor pobreza. Entonces, el gobierno tiene que mirar hacia esas localidades principalmente para hablar de este tema, como de otras políticas sociales
que indudablemente se deben impulsar con mayores prioridades en esas localidades. También el costo de la intervención de las ciclorrutas. De acuerdo con el diagnóstico realizado por el IDU y un estimado de los costos realizados en diciembre del año 2020, la reparación completa de las ciclorrutas en Bogotá es de 59.815 millones de pesos. El 61% de esta proyección sería para la rehabilitación y reconstrucción de los tramos en mal estado que se ubican principalmente en 4 localidades: Engativá, Kennedy, Suba y Usaquén. Voy a pasar rápidamente el problema de la seguridad en las ciclorrutas, porque el señor secretario de Seguridad, que está también en el debate, nos lo ha comentado reiteradamente en debates de seguridad, ¿sí? Entonces, no es que no le dé la importancia debida al tema de los hurtos, incluso de algunos asesinatos en la misma ciclorruta que han sucedido en los últimos años acá en la ciudad de Bogotá, pero igualmente ya hubo unas respuestas al debate de la oposición que involucraron también el problema en las ciclorrutas de la ciudad, y por eso lo paso un poco ahí más rápidamente. Ahora vamos a oír aquí a unos amigos en este pequeño video, ya para ir terminando, de Métele Pedal, a Lina Barrera y a Juan Sebastián Vega, que van a dejar un mensaje sobre la situación y la problemática de las ciclorrutas. Por favor. Hola, mi nombre es Sebastián Vega, pertenezco al Movimiento Ciudadano Métele Pedal, representando la organización social Pedalea. Hemos identificado una serie de retos y barreras y dificultades en cuanto al uso de la bicicleta para los ciclistas respecto a la infraestructura de ciclocarriles y ciclorrutas, entre los que podemos destacar la inseguridad, la falta de luminosidad, la falta de corredores seguros con presencia de autoridades que faciliten el uso de la bicicleta en horarios nocturnos, en horarios de madrugada, la cantidad de obstáculos como postes, como volardos, como vendedores ambulantes o como huecos, y por supuesto la falta de interconectividad, donde también estamos haciendo ciclorrutas por llenar indicadores de construcción, pero no las estamos haciendo pensando en la experiencia del usuario. Vecina Becera, soy del colectivo Bicicultura de Usaquén y hago parte de Métele Pedal. Importante mencionar que las mujeres y los hombres usan la bicicleta para acciones diferentes. Los hombres tal vez hacen desplazamientos más de punto a punto en su casa, al trabajo o al estudio. Las mujeres, además de esos desplazamientos, hacemos desplazamientos para cumplir con nuestra labor de cuidado. Hacer mercado, llevar a los niños al colegio, son desplazamientos que ¿Qué te ha gustado? ¿Cuánto tiempo lleva? Estamos en un envío. 28 minutos. Del acoso callejero que muchas hemos sufrido en nuestras bicicletas, que no solamente es simplemente palabras, sino que a veces vienen con acciones que pueden incluso generar caídas y obviamente que al final les terminan restándonos autonomía y libertad y haciendo que nos sintamos inseguras en las vías. Y esto pues obviamente genera que requiramos tener pues una compañía o que alguien esté pendiente de nosotros, lo cual a veces no conseguimos. Por otro lado, nos encontramos en que en Bogotá, por cada 10 ciclistas, 2 son mujeres, y esto puede estar representado por la falta de infraestructura, la falta de interconectividad, la inseguridad, que no haya luminosidad, que no haya rutas seguras, que haya machismo, acoso callejero, y esto también lo podemos ver por el diseño de las ciudades, porque no estamos diseñando ciudades para niños, para adultos de edades mayores y para mujeres. Necesitamos que el género, los niños y las personas adultas sean transversales en todas las políticas de movilidad y de urbanismo que desarrolle la ciudad. Bueno, dejemos ahí y termino, Presidenta, para tocar un poco el tema traído por el concejal Torrado sobre la malla vial en Bogotá. En lo que respecta al estado de la malla vial, especialmente local, es importante resaltar
que para el momento en que se emitieron las respuestas a esta proposición por parte del IDU, es decir, en diciembre del 2021, el 21% de los 6.131 kilómetros de malla vial se encuentra en condiciones malas de pavimentación, como está ahí en esa diapositiva. La administración, esto significa que la administración, y no solamente esta, sino las que yo he venido conociendo como concejal de Bogotá, ha priorizado siempre los kilómetros de malla vial arterial e intermedia por encima de la malla vial local. ¿Y qué día le comentaba al señor director del IDU y al señor secretario de Movilidad sobre un problema en una vía en Bosa, que la trajimos incluso a una propuesta en el POT? Desafortunadamente, pues el POT no terminó su debate, su culminación en su articulado, y no quedó esa proposición que hubiera podido darle una salida a ese caso. Pero desde que yo estoy en el Consejo, han ido casi todos los secretarios de movilidad, todos los gerentes del IDU, y ahora vamos a ir, porque ya no nos comprometimos con la comunidad, vamos a ir con el señor director del IDU otra vez y con el señor secretario de Movilidad, para que veamos lo que nosotros denominamos, o lo que la ciudadanía en Bosa denomina la vuelta al mundo. ¿La alcaldesa de Bosa se encuentra? Me levanta la mano, es que yo no sé. ¿No? Ah, bueno. Entonces me le comentan, por favor. Bueno. Entonces, mire ese estado de esa vía. Es una vía que está entre la carrera 86, entre calle 86 Sur y calle 88 Sur, en el sector de Bosa San Bernardino. ¿Yo por qué la conozco? Pues voy seguido por allá, por ese sector, principalmente porque ahí está el Colegio San Bernardino. En verano es imposible transitar, incluso con vehículos. Mire, ahí está la vía. Al otro lado está el Jarillón y ahí está el Tunjuelo, y allá hay unos barrios de formación irregular histórica, seguramente, que habrá que regularizarlos en lo que haga falta y hacer un tratamiento que será un tratamiento, señores funcionarios, bastante costoso, pero hay que intentarlo, porque esa es una conectividad vial por el suroccidente de la capital de la República, que mejoraría indudablemente la movilidad en ese sector capitalino. Por lo demás, muchas gracias, señora presidenta, por habernos agendado este debate, de los señores funcionarios por su atención, y a ustedes, señoras y señores concejales e invitados que estuvieron atentos al mismo. Va a hablar en